Qué hermoso este evangelio, qué lindo, seguimos aprendiendo más y más en este capítulo 9, con esa profundidad. Gracias por ese sí, por ese clic, no sabe cuánta alegría me da. Me da mucha felicidad de poder despertar, de poder estar vivos. ¡Ay, esto es mucha belleza! Y estar atentos a la palabra, que es lo único que nos forma. De verdad, el mundo nos educa, la divinidad nos forma. Esto es matado. Y es precioso como nosotros, la misión que tenemos es clara desde el amanecer. A veces cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y qué misión cree que tengo yo? Digo, es que la misión es lograr anunciar la palabra, denunciarla y renunciar. Y lo que hacemos nosotros desde el amanecer es renunciar. Más chévere. Claro, en esa intimidad en Cristo Jesús, yo quiero renunciar a cuantas cosas. Y primero a la pereza y a la flojera, para poderte decir, sí, aquí estoy. Sí, Señor, aquí estoy. Qué lindo, mi corazón es tuyo, Señor. Esto es bello. Recordemos que se rasga el corazón y que siempre caminamos con nuestra Madre del Cielo. Ella es la que nos ayuda, nos lleva de la mano, nos enseña a decir sí, la necesitamos. Y ustedes dirán, pero esa Beatriz tan cansona otra vez con ese sí, nada que cambia. No podemos cambiar. Necesitamos ser conscientes que el sí es perfecto, necesitamos hacerlo. Recordemos que, como en las bodas de Caná, cuando le dice Jesús, le dice a estos discípulos, ve, haz lo que Él les pida. Qué bello esto. Cómo nosotros, María nos lleva, ve, ese sí te lleva, no te preocupes, ella nos lleva a su Hijo amado. Y cómo Jesús ahí tan atento, ¿qué hace? Nos embriaga de su gracia y su Santo Espíritu. De una lo hace. Es precioso, porque es lo que necesitamos para poder identificar, reconocer y entregar, ¿qué? Esa renuncia que hago con verdadero arrepentimiento al dolor que tengo, a la falta que tengo. Renunciar a todas las cosas del mundo que a veces, nos dan mucha fatiga. Renunciar a ese espíritu del mundo que a veces siempre nos mantiene en la inmunda, en el dolor, en la rabia, en la desesperanza, en el mal genio, en la indiferencia, en la corrupción, en la avaricia, en el miedo, en la ansiedad, en el desespero. Y mira que no podemos hacer parte nuestra esto, en serio. Hablábamos ayer del poder del mundo, el poder que tenemos como humanos, en esa condición humana. Nosotros desde el amanecer decidimos el poder divino. Claro que sí, no el poder en ningún momento humano, el poder del mundo no. Nos preparamos para el poder divino, nos preparamos desde el amanecer para esa renuncia, ese espíritu del mundo, porque no nos puede embriagar tanto que nos mantiene en tanto dolor. Nos embriaga tanto que nos mantiene en ese glu allá metidos. Nos mantiene en ese lodazal, en ese dolor que nos caemos y parece que nunca nos fuéramos a levantar. Yo no sé si les pasa un problema que llega a uno, lo tiene a uno tanto ahogado como el que tiene a alguien en el cuello así metido en el agua, así que no lo deja uno respirar. Y el problema que viene a uno, lo ahoga demasiado. Pero nos ahoga cuando no decidimos el poder divino desde el amanecer. Y desde el amanecer nos invita a esa entrega total, en esa intimidad en Cristo Jesús. Mira lo precioso, estamos en comunidad. Qué bello. Y en esa comunidad, cómo nosotros nos incita y nos lleva a tener esa intimidad en Cristo Jesús. Para poder tener esa entrega, esa renuncia. Yo renuncio a todo, claro que sí, y te entrego todo ese dolor. Por eso es necesario escribirlo, identificarlo, reconocerlo y entregarlo en ese verdadero arrepentimiento como hijo de Dios. Ese sí me lleva como hijo de Dios a entregarlo. Porque si yo hago la oración
y no pronunció el sí, y ahí estoy, lo sigo haciendo como condición humana. Ay, esto qué pereza, eso ya es lo mismo de siempre. Entonces, llegamos a la cotidianidad, a trabajar en este día con el mismo dolor, sin renunciar a nada. Seguimos en las mismas. Necesitamos sacudirnos, de verdad. Hagámoslo de corazón. Sacudámonos. No nos dé miedo. No nos dé miedo, ni pena, ni nada. Decir, sí, la he embarrado, aquí estoy, Señor. Por eso los sacramentos recobran tanto valor. Mira, es que es hermosísimo. Y cómo nosotros aprendemos a renunciar a ese espíritu del mundo. Necesitamos hacerlo. Porque a medida que renuncio a él, lo renuncio en serio, voy a entregar todo aquello que me pesa, y la única forma de poderlo identificar, reconocer y entregar, pues es con la gracia del Señor y con el Santo Espíritu de Dios. Solitos no podemos. Por eso la importancia de la entrega desde el amanecer. Y así quedando el amor inquebrantable, porque es que el amor inquebrantable del Padre, recordemos que entre más le entregamos, más desocupaditos quedamos, y queda el amor inquebrantable del Padre en mí, dentro de mí. Estoy matado. Espectacular, lindísimo, porque empiezo a sentir ese gozo. Yo no sé si ustedes la alcanzan a tener, yo sé que sí, ese gozo, esa plenitud, esa alegría que le estoy entregando. El que sabemos se montó en un peladero. Necesito renunciar, porque es que me estoy preparando para amarme y perdonarme dentro de Cristo Jesús, porque estoy renunciando. Porque quiero aprender a vivir hoy, pero lo hago, pero en Cristo Jesús, uno solo, con Él, con nuestra Madre del Cielo y su Santo Espíritu que arde en mí, carambas. Entonces esa preparación para escuchar su palabra, porque su palabra, ¿qué hace? Me está anunciando esa palabra de vida, esa manera y esa forma de vivir que debo aprender a tener. Esa vida nueva, que es el amor de Dios. Qué lindo que trae, que lleva y queda totalmente vivo dentro de mí. Esa preparación es preciosa. ¿Cómo nosotros podemos acentuar una vez más ese evangelio de amor en mí? Esa palabra de vida que me lleva a ese momento eucarístico, que elijo necesito la Sagrada Eucaristía, no la puedo dejar a un lado. Ese es el milagro de amor, que Jesús queda tan vivo dentro de mí. Aún más, que puedo sentir su palpitar para emprender este camino de ¿qué? De ser testigos del amor, de anunciar su palabra, de poderla denunciar totalmente, el denunciar, de poder ayudar a la gente a levantarse. Entonces, en ese anunciar, poder decir, es que hay una nueva manera de vivir, y solo lo podemos contar y sentir, pero en Cristo Jesús. De lo contrario, no. Una vida que de pronto el hermano no ha conocido. Una vida de fraternidad, de respeto, de amor, de perdón, de compasión. En la entrega generosa. Y se hace partiendo de mi existencia, claro. Cómo estoy en esa acción, en esa expresión, ese testigo del amor. Entonces, esto es precioso. Totalmente. Por eso dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¡Wow! ¿Quién dice? ¡Qué tarea tan fuerte la de un profeta! Y necesitamos hacerlo. Entonces, el anunciar la palabra es llevar esa nueva. Una nueva manera de vivir, de sentir. Y en cada pues eso se hace como en cada paso que damos, en cada tribulación, en cada problema, en cada decisión. Siempre esa nueva manera de vivir. Que pese al problema se trabaja en fraternidad, con justicia, con respeto, perdón, compasión, con amor. En esa entrega generosa que sí se puede hacer, claro que sí. Necesitamos hacerla. Eso es contar y ser testigos del evangelio, de amor, ese profeta. Y no queda nada fácil, porque bien dice, y Jesús les cuenta, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes. Sí, pues a ver, seremos, claro, perseguidos, claro que sí,
De pronto en casa no somos buenos, pues no nos aceptan como profetas, como apóstoles para ser testigos del amor, porque decir, después de que está bien antipática y grosera, y ahora viene a decir que me ama, ahora viene a decir que ya no es grosera, ahora viene más hipócrita. Claro que sí, se pueden presentar muchas formas y maneras de que lo rechacen, pero necesitamos ser totalmente anunciadores de esa palabra, testigos de esa palabra, de ese amor, en medio de la adversidad. Por eso necesitamos tener su coraje, tener a Cristo Jesús dentro, con amor, que lo hacemos proponiéndolo más no imponiéndolo, con amor, con alegría, con esperanza, de dar ese paso firme, de amar al que no nos ama, de perdonar, de recibir el perdón, de pedir perdón, de mirar con alegría, porque ya no son mis ojos, sino son los ojos de Cristo Jesús en mí. En ese anunciar es Cristo en mí, para poder hablar de Él, para poderlo sentir. Ya no es escucha, sino la escucha de Él en mí. Ya no son mis labios, mis palabras, sino las palabras de Él en mí. Ya no son mis brazos los que abrazan, sino los de Él, que dejan fuerza, amor, descanso. Esos pasos dados en firmeza, en amor, en verdad, en respeto. Es anunciar esa palabra, ese evangelio de amor. Es preciosísimo. Es una nueva forma de vivir, una manera de vivir preciosa. Y vamos ayudando, anunciando, para poder denunciar. El que hace el milagro es el Señor, el que transforma y convierte, no nosotros. Pero fijémonos bien, de poder descubrir esa ceguera en el hermano, que Él la pueda descubrir, pero a través de la luz que puedes irradiar tú o yo, de tuya, en esa presencia de Cristo Jesús en mí, en ti, claro que sí. El denunciar, cuántas caídas, en esa vida equivocada, que a veces nuestros hermanos sufren tanto, porque decidimos el espíritu del mundo, el poder que se tiene como condición humana. Pero necesitamos entregarnos totalmente desde el amanecer, esa renuncia total al espíritu del mundo, para nosotros podemos despertar desde el amanecer y poder con esa tarea. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. El resto viene por añadidura, no se preocupen, nada va a faltar en la mesa, nos dan ganas de trabajar y el negocio va a salir bien, no se preocupen, jamás nos va a dar algo que nos aparte de él. Ese proyecto, claro, es bendecido. No se preocupen, vamos para adelante. Nos sale, nos levantamos. Él todo lo multiplica, Él todo lo da. Pero que nuestra prioridad sea desde el amanecer ese Cristo Jesús en mí, esa renuncia, de poderme levantar, entregarle todo, sin pereza y sin flojera. De poderle decir, aquí estoy, Señor, qué bello eres. En medio de tantos problemas, pero aquí estoy, Señor, y te los entrego a ti. Por eso entregar mi pecado, mi dolor, me levanto, porque entonces tu Santo Espíritu, no el Espíritu del mundo, no, cojamos oficio, te necesito es a ti, Cristo Jesús. Por eso te dejo ese miedo, esa ansiedad, esa depresión, esa angustia, ese aburrimiento, ese pánico, Señor, todo te lo dejo a ti. Pero también te dejo ese mal genio, esa rabia, esa incertidumbre, todo es tuyo, Señor. Y poderlo identificar, reconocer y entregar en verdadero arrepentimiento, wow, solo lo hacemos con el sí. Y renunciamos a todo esto, Señor. Aquí estoy, qué bello. Porque te pertenezco a ti. Eso es. Que no, que es que ese problema es que me... No, cojamos oficio, dejémoslo ahí. Y nos da toda su fuerza. Todo ese evangelio viviente, toda esa palabra de vida que abunda en mí. Claro que sí, me caigo, me levanto, me da su fuerza, con su coraje y su amor. Por eso la Eucaristía es tan importante, en serio. Necesitamos ese milagro de amor, ese banquete de amor. ¿Cómo no recibirlo? Para emprender este camino, para anunciar y denunciar el evangelio. Y en cada paso, vamos con esa renuncia. Claro que sí, no, Señor, se monta en un peladero, vamos para adelante. Y poder ayudar al que está sufriendo. ¿Y quién es el que sufre? El que decide el espíritu del mundo. El que decide el poder de la condición humana en la autosuficiencia. Y caemos en tanta ceguera, en tanta terquedad, en tanto egoísmo, en tanta soberbia, indiferencia, victimización terrible. Pero no los ayudamos no señalándolos ni imponiéndoles el evangelio, no. Siendo anuncio del evangelio, testimonio del amor, con nuestra Madre del Cielo, con paciencia,
con humildad, sencillez, confiando inquebrantablemente en el Padre, que el que hace el milagro es Él, no nosotros, mi amado Jesús, el que convierte y transforma. Pese a lo que encontremos en el camino, que hablen mal, que nos señalen, que nos juzguen. No, sigamos caminando. Recordemos el evangelio antes de ayer, como era: sacude las sandalias, los pies, claro, seguimos adelante, lo seguimos entregando en el corazón de Cristo Jesús y nosotros seguimos caminando. Esto es bello. Y ahora podemos decir, wow, y podemos hablarlo y contar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Y ahora, ¿y tú quién crees que soy yo? Qué bello. Y no olvidemos, el profeta es el que anuncia, el que denuncia y el que renuncia. Qué bello este momento. Esa invitación del Señor hoy, a que nos quede más claro en esta semana tan hermosa de evangelios, precioso de formación. Qué sello tan hermoso en este viernes. O sea, nos invita y pronuncia nuestro nombre del amanecer para que aprendamos más a ser profetas, a anunciar, a denunciar y a renunciar. Y por eso la renuncia es del amanecer. ¡Qué bello! El poder entregarle todo a Cristo Jesús. Y poderle decir: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Gracias porque tú nos enseñas a tener todo de ti, nos lo da a través de esta entrega, Señor, siendo chiquiticos, y más chiquiticos seremos porque el grande es Él en cada corazón. Por eso la gloria para Él. Aquí no hay protagonismos, no. Debemos salir a servir y nos preparamos primero para servirme a mí misma en esa entrega en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque sigues pasando por cada hogar, Señor, bendiciéndolo. Porque estás abrazando, recibiendo esas lágrimas, las transforma en bendición, en resurrección. Gracias, Señor, en ese renacer total. Gracias porque renuevas este hogar, Señor. Gracias porque estás levantando ese hijito, esa hijita, esos hijos, Señor. Porque tenemos la confianza inquebrantable en ti, Padre, que nada es imposible para ti. Porque tú, mi amado Jesús, te queda en cada corazón, en esos hijos, levantándolos en victoria, que podamos decir, ellos puedan aprender a decir sí a lo que es tuyo y no a lo que no es tuyo, Señor. Esa luz grande. Gracias porque estás haciendo esto igual con ese esposo, con esa esposa, Señor. Dice mi amado que vuelve a casa. Gracias, Señor. Envuelva todo. Gracias, Señor, porque lo envuelves todo y lo dejas en tu sagrado corazón. Bendito sea, Señor. Sigue bendiciendo ese trabajo, Señor. Dice, yo me encargo esa tierra, hago todo. Dice mi amado, gracias. Bendito seas en esas decisiones. Gracias, Señor, en esos proyectos que tienes escritos, que los has trabajado. Yo me encargo. Dice, y te daré lo mejor de lo mejor, pero jamás para que te apartes de mí. Gracias, Señor. Gracias porque sigues bendiciendo. Porque sigues bendiciendo esas manitos, ese trabajo, Señor, ese pan en la mesa. Porque sigues levantando al enfermo, Señor, porque para ti nada es imposible. Y que ese enfermo que esté escuchando, que se levante firme, sin miedo, con esperanza. En ese problema que tenemos de enfermedad, que en todo momento, en los problemas donde buscamos y trabajamos la santidad, ahí está ese resultado de ser profeta, de anunciar, de denunciar y renunciar su palabra. ¡Qué belleza! De renunciar todo de nosotros, esa renuncia para poder ser ese evangelio de amor. Gracias, Señor, por tanto amor. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias. Por eso, la gloria solo para ti. Y que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.